Te habla Karina Falcón para La Mujer Lunar y este audio pertenece a una serie de audios con motivo del programa La Flor de tu Servicio, el mismo que llevaremos a cabo dentro de Comunidad Mujer Lunar al afiliarte como Vestal o Atenea durante 9 meses. A partir de nuestra astrología personal vamos a elaborar un camino de autoindagación para emprender o mejorar un proyecto creativo, además de traer numerosas herramientas y recursos que nos apoyarán a transitar este sendero. En este audio 4 te voy a hablar acerca del burnout de las mujeres y las activistas. ¿Y por qué es que muchas mujeres, pues sí, cuando queremos emprender nos lo pensamos, ¿verdad? Es como hay tantas cosas que parece que están en contra nuestra, o tantas cosas que se van a volver el doble o el triple de complejas y difíciles, que mejor preferimos estar en ese lugar incómodo o frustrante o al servicio o en un trabajo y en verdad lo sufrimos y lo padecemos. Entonces, preferimos quedarnos con eso, que ya es lo conocido, que ya sabemos pues que es así y que podemos simplemente afrontarlo o aguantarlo antes que darle espacio a nuestro emprendimiento o proyecto creativo. El burnout, que es esta sensación de fatiga, de agotamiento, de una sensación tremenda de tener una carga no solamente de trabajo, una carga física y mental, sino también una carga emocional, parte de muchos aspectos y es bien común observarlo en el emprendimiento. Cuando las mujeres están emprendiendo, las mujeres activistas, por supuesto, y las mujeres que tienen o que quieren sacar adelante un proyecto creativo. La primera situación que nos coloca en ese espacio tan vulnerable es que se nos ha enseñado a confundir la responsabilidad personal con la culpa, que la responsabilidad personal tiene que ver con nuestra historia, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, con nuestra gestión y agencia personal, pero muchas veces pensamos que esta responsabilidad personal pues también tiene que ver con hacernos responsables de la familia, el esposo, los hijos, la familia extendida, la mamá que no, de los 8 hermanos que somos, nadie la cuida, nadie la ve, o si la cuidan y la ven, pues nadie la ve como yo lo haría, o todos me llaman porque o soy la hija con menos hijos, o soy la hija soltera, o soy la hija que tiene muchos hijos y que como soy hiperresponsable, entonces soy la que toca, ¿verdad? La que toca que responda por ese cuidado de la madre, el padre o de la tía que se quedó soltera o etcétera, etcétera. Pero las mujeres tenemos muchísimas más cargas en todos los sentidos que los varones y esto es definitivamente porque en todas las culturas, al menos en la cultura occidental y en los diferentes países y culturas y familias, son las mujeres las que deben procurar el aspecto del bienestar emocional, el bienestar físico, que las familias estén bien. Y ahora que se ha abierto un espacio para el trabajo fuera de casa, entonces no solamente tenemos que cuidar de lo que hay dentro y en los espacios intangibles, sino también ahora en el aspecto material, sin descuidar lo otro. Además de que todas las exigencias que nos ponemos pensamos que tenemos que lograrlas para poder ser suficientes, ¿verdad? Para merecer este merecimiento que siempre estamos buscando una y otra vez desde la visibilidad, hacernos visibles, ser miradas por la pareja o por el hombre que lleva 3 años sin saber exactamente qué quiere, cómo lo quiere, que está confundido y entonces, bueno, ahí vamos a ver si le traemos más claridad. Confundimos responsabilidad personal con culpa, con ser salvadoras, con ser responsables por la felicidad de los otros. Nuestra empatía nos es llevada, es conducida, es deseada, ¿verdad? Eh, para procurar arreglar todo lo demás, todo lo que está alrededor. Tener que desarrollarnos esos 360 grados en diferentes aspectos y ahora las mujeres lo hemos logrado en muchos sentidos. Tenemos muchísimo avance en el cuidado emocional, en la procuración emocional. Hay muchas cosas que ya
no vamos a, que se vuelven no negociables, ¿verdad? En cuanto al dinero, en cuanto a los vínculos, pero hay muchas otras cosas que todavía están ahí como nebulosas, como en un espacio que no sabemos decir o contar o relatar, y esto es muy importante poder observarlos, poder darnos cuenta que la responsabilidad personal tiene que ver con la responsabilidad que yo tengo, la capacidad para responder por lo mío, por lo que yo sí puedo llevar, por lo que me corresponde, por, por mis decisiones y elecciones, que eso quizá, si tenemos hijos biológicos o tenemos una mascota o tenemos alguna elección que hemos decidido, ¿verdad? Desde nuestra fertilidad creativa o biológica, ahí tenemos una responsabilidad muchas veces compartida. Y fuera de eso, todo lo demás es una corresponsabilidad. Usualmente son decisiones que hemos tomado por otros o para otros, para otras. Son situaciones de bienestar que requieren, que nos requieren, pero que no es nada más nuestra responsabilidad. Entonces, darnos cuenta cuál es nuestra responsabilidad personal, qué es lo que en realidad me compete, qué es lo que está dentro de mi propio campo de acción y soltar, ¿verdad? Desde ese lugar muy subconsciente empezar a visibilizarlo y darnos cuenta que quizá estamos queriendo ponernos un traje de salvadoras o quizá desde la empatía pensamos que podemos ayudar a los demás o que si nosotros hemos obtenido cierto privilegio, pues entonces tenemos que rescatar a la amiga, a la vecina, a la abuela, al abuelo, a la familia extendida, a la familia del marido. Que tenemos que desdoblarnos y hacernos como este stretching, ¿no? Como hacernos más grandes, más elásticas, más flexibles para poder abarcarlo todo. Cuando soltamos ese lugar y empezamos a observar qué es en verdad nuestra responsabilidad, permitimos que los demás y las demás se hagan responsables, las personas adultas en nuestra vida, las personas adultas. Permitimos que nuestra pareja se haga responsable por sus deseos, sus anhelos, lo que sueña, sus confusiones, lo que no, lo que puede y no puede alcanzar, su salud mental, porque la salud mental es una cosa de la pareja. La pareja tiene que ver por su propia salud mental, emocional, por su conciencia de prosperidad. Eso no nos toca a nosotras. Y es increíble cómo mujeres que están en el mundo del emprendimiento y no, mujeres que tienen, si lo vemos como en estatus económicos, las mujeres que tienen un estatus alto o bajo, o las mujeres, cualquier lugar en donde estemos posicionadas las mujeres, sentimos una gran responsabilidad por saber qué quiere nuestra pareja, adivinarle qué quiere la pareja, cómo lo podemos apoyar para que salga de su confusión, para que se sienta mejor, para damos un montón de recursos, dedicamos una gran cantidad de recursos a salvar a nuestra pareja, sea un hombre o sea una mujer, porque el estado de pareja es un lugar que por muchos años, por siglos, hemos estado acostumbradas a custodiar como si fuera nuestra única responsabilidad y poder soltar ese espacio, poder quitarnos esa carga de encima, libera una gran cantidad de recursos que entonces podemos llevar hacia el autocuidado. Entonces, el primer eje es que vayamos, que volvamos a nuestra responsabilidad personal, que soltemos todas las cargas y responsabilidades que nos hemos contado que tenemos que resolver o que tenemos que ser capaces de responder, porque la gran mayoría son responsabilidades compartidas y tendrá que ver el otro o la otra cómo lo gestiona de la mejor manera que sea posible y entonces hacer un consenso, poder traer vías, movimientos, caminos por ambas partes. El segundo eje es que muchas de las estructuras están hechas para que los talentos masculinos florezcan, si no es que todas las estructuras que conocemos actualmente y sobre todo los espacios de emprendimiento, de negocios,
ya ni siquiera, o sea, ya ni hablemos de lo fiscal, ¿verdad? Porque incluso hay muchos hombres que no saben, no tenemos idea de cómo se manejan los impuestos. Eso es un privilegio que solo muy pocas personas conocen y que muchas veces incluso conocer el buen manejo de los impuestos o un manejo óptimo, ¿verdad? De los impuestos y del pago de este tipo de aspectos ni siquiera asegura, ¿verdad? Porque muchas veces más bien vamos a llegar con conexiones, contactos, privilegios desde otros espacios y ahí no vamos a ir nosotras. Cuando empezamos a hacer estos pasos hacia la soberanía del emprendimiento, vamos a saber cuándo movernos de ese lugar. Vamos a saber cómo negociar esos espacios, cómo decir que no. Entonces, lo primero que necesitamos darnos cuenta es que la gran mayoría de las estructuras están hechas para que esos dones y talentos masculinos florezcan, para que ese empuje, ese manera solamente de poner todo, pasarlo todo por el filtro o intelectual o del pensamiento o el razonamiento más lineal, para que eso florezca. Y mucho más para que lo masculino sin corazón florezca, lo masculino que poco a poco va tomando estas características psicopáticas florezca. La gran mayoría de estructuras están muy hechas para que a esos lugares, a esos puestos altos, a esos lugares de privilegio se llegue quien tenga la capacidad de cultivar esto masculino sin corazón. Y pueden ser mujeres y varones, pero entonces vamos a tener en ambos espacios, mujeres y varones, personas que usualmente tienen o tienen han llegado a un privilegio maravilloso en que no tienen que deshacerse del corazón, de la empatía y desde ese lugar tener soberanía o se han desprendido de todo eso por tener dinero, por tener un privilegio, por tener riqueza. Entonces, la gran mayoría de las personas que tenemos salud mental, que somos empáticas, que incluso estamos más enfocadas hacia la parte activista, hacia la parte del emprendimiento creativo, nos vamos a sentir, por supuesto, desesperanzadas y vamos a caer en esa indefensión aprendida. Entonces, es vital poder conocernos, poder poner voluntad desde otro espacio para recalibrar, para no caer en ese burnout, para no quemarnos, ¿verdad? No incendiarnos, dándonos cuenta que estamos tomando cargas que no son nuestras, que hay sistemas que podemos empezar a cambiar, pero que muchas veces estas decisiones, lo que sea que empecemos a empujar y abrir, no lo vamos a ver nosotras. Y es probable que no lo vayan a ver tampoco nuestros hijos o hijas, a lo mejor lo llegan a ver nuestros nietos y nietas, pero muchas de estas estructuras que se están quebrando, que poco a poco están colapsando, esto es algo que recién empezamos a observar, pero es algo que no vamos a modificar nosotras. Y algo que también he observado muchísimo es que las mujeres que son empáticas, que están más dirigidas hacia el activismo, se dejan en una desprotección justo por no querer nutrir un sistema que se nutre desde ese lugar. Y es normal, ¿verdad? Porque nadie quiere entrar en un sistema que va a explotar a los demás, que va a lastimar a los demás solo para que puedas tener una mayor cantidad de dinero acumulada. Desde ese lugar, pues preferimos renunciar. Sin embargo, lo que sí he observado y desde una reflexión muy personal, me he dado cuenta que sí tenemos la posibilidad de tomar acción sin vernos en indefensión, sin vernos desprotegidas, tomando el privilegio que ya hemos alcanzado, el privilegio que otras han caminado para nosotras, y desde ese lugar recalibrar, desde ese lugar emprender y saber que si bien hay que cumplir con ciertas cosas del sistema, hay cosas que podemos negociar, hay cosas que nos podemos negar, hay cosas en donde podemos tomar consultorías y movernos de cierta manera que no estemos desprotegidas. Esto es muy importante porque yo he visto no solamente las personas que hablan español y que estamos en Latinoamérica, sino en el mundo, por ejemplo, de Estados Unidos, de las activistas que me ha tocado estar con muchas de ellas, acompañándolas.
dándoles mentoría, ¿verdad? Me he dado cuenta cómo están tan cansadas y están en una desprotección porque no se supone que una mujer activista y empática deba querer dinero. No se supone que una mujer que tiene un proyecto creativo deba querer hacer dinero con ese proyecto creativo para vivir con más que lo suficiente. No se supone. Y entonces muchas de estas mujeres tienen grandes ideas y mueven grandes incluso compañías, sociedades civiles, mueven a mucha gente y están en un espacio de desprotección económica, de violencia económica, que eso es algo que también nos han enseñado a las mujeres, que antes de nosotros darnos dinero, si es que tenemos más que suficiente, se lo tenemos que dar a la abuelita que ya necesitó un préstamo o al primo, ¿verdad? Que no sabe cómo mantener a la mujer que se quiere poner pestañas, y uñas largas y tenemos que estar apagando fuegos de diferentes personas para poder merecer el poco dinero que quede de eso. O definitivamente ni siquiera tenerlo, ¿no? Renunciar a ello porque el dinero o es malo o te corrompe o en un sistema capitalista, ¿cómo voy a querer yo dinero? Y sin duda sí, o sea, son diálogos que sí, sí se tienen que poner al centro de la mesa, que sí tenemos que empezar reflexiones mucho más profundas de las que hemos llegado, pero no desde la desprotección personal. Entonces, el segundo eje es que ante esas estructuras que están hechas para que los talentos masculinos florezcan, para que este masculino descorazonado florezca y llegue a la punta de la pirámide, necesitamos empezar a no desprotegernos y desde esa no desprotección empezar a negociar nuestro propio proyecto, nuestro propio emprendimiento, qué es lo que vamos a permitir y qué es lo que no vamos a permitir, qué no tiene sentido para nuestro propósito, para nuestros valores, para nuestra coherencia, para nuestra manera de estar en un emprendimiento virtuoso, de ser empresarias o emprendedoras, ¿verdad? De luz. ¿Cómo es que eso no lo vamos a permitir? Y eso lo podemos hacer. Actualmente es totalmente posible, porque si bien hay muchos instrumentos que nos llevan como a un laberinto, también hay muchos otros instrumentos y redes y espacios que ya están logrando sostener que las mujeres emprendamos y sostengamos nuestros emprendimientos con nuestros propios términos, con lo que a nosotras nos hace sentido, lo que queremos validar y cuidar y proteger al centro y que no lo negociemos. Y poco a poco, cuando empecemos a traer esas necesidades desde ese femenino con corazón y también con inteligencia y discernimiento, ¿verdad? Desde ese femenino equilibrado, entonces vamos a empezar a hacer modificaciones en las culturas laborales, en las culturas del emprendimiento. Otro de los ejes es que los sistemas pequeños o grandes siguen la narrativa de que las mujeres y los recursos de las mujeres están a su disposición, que nuestros recursos, nuestras emociones deben procurar al sistema, a los varones, deben cuidarlos, ¿verdad? E incluso eso lo vamos a llevar a escala de nuestras familias. Mis recursos, antes de yo sentarme y disfrutar lo que sea que tenga que disfrutar o trabajar en mi proyecto, necesito antes haber dado mis recursos personales de tiempo y de energía al cuidado de la pareja, al cuidado de la casa, que todo esté en orden, que ya sé que el niño o la niña salgan a tiempo, que tengan todo listo, que si van a tener una tarea que entregar, pues somos nosotras las que tenemos que ver eso, ¿verdad? Y si no es así, entonces la misma sociedad, los mismos espacios familiares poco a poco empiezan a hacernos sentir avergonzadas por no tener esa carga también, porque se supone que los recursos de las mujeres son para nutrir un sistema y eso es una cosa arquetipal, es una cosa ancestral que por supuesto proviene de cuando se empiezan a sentar las ciudades y cuando se empieza a establecer la figura del padre de familia, pues por supuesto que las hijas y las mujeres tenían que dedicarse a los varones y hay una historia muy dolorosa en nuestra historia occidental y clásica, en donde las mujeres amazonas, las amazonas que eran las mujeres más guerreras, pero también sacerdotisas, ¿verdad?
empiezan a luchar por todo lo que los varones aguerridos en ese entonces y a través de la guerra y a través de lo bélico empiezan a querer quitar a las mujeres y ellas empiezan a defender lo femenino y se tienen que hipermasculinizar y por supuesto tienen que ir a esta guerra también para poder resguardar su soberanía. Y lo que empiezan a hacer es que a las más ancianas, a las mujeres sabias, a las que eran las líderes por su sabiduría y por todo lo que ya habían vivido, a esas mujeres oráculo, las empiezan a colocar de nanas de los varones, de los padres de familia que tenían un mayor lugar, ¿verdad? En lo económico y en el poder. A estas mujeres las empiezan a hacer las nanas, las ancianas que cuidaban a los niños, que los niños pudieran estar bien vestidos, bien calzados y poco a poco empiezan a tomar amazonas, de tal manera que simbólicamente es como que toda esta energía que puede ir a la guerra florida, que puede buscar nuevos espacios culturales, se somete con violencia o simbólicamente para poder ser utilizada para el sistema. Y esa es una herida muy grande que muchas de nosotras tenemos. Y esa herida de cuando tenemos más energía para hacer cosas y de repente nos enfrentamos a sistemas que son así, nos abre la herida de esas amazonas, que tenemos que, en lugar de florecer nuestros recursos y talentos, muchas veces lo que se nos valida es que sepamos cambiar un pañal o cuidar la fiebre de nuestro hijo o nuestra hija. Y entonces desde ese lugar, qué buena mujer, qué buena madre. No importa si esta mujer es súper inteligente y puede manejar un negocio y puede resolver cosas, tiene un pensamiento estratégico maravilloso o tiene una manera de pensar súper prodigiosa. Lo importante es que sepa cambiar un pañal o que tenga un hijo o una hija para validarse como mujer ante su familia, ante sus padres, ¿verdad? Ante los sistemas. Y eso es algo que necesitamos elaborar. Y no es algo sencillo, por supuesto, es algo complejo, es algo que necesitamos observar con mucho amor, acercarnos con mucho amor y transformarlo en nosotras y empezar a validarlo en nosotras, empezar a darnos cuenta que esa herida parte por sanarse cuando transformamos nuestra propia energía, cuando nos damos cuenta que quienes necesitamos validarnos somos nosotras y que allá afuera probablemente no nos van a aplaudir por todo lo que hacemos profesionalmente o por cuán creativas somos o por... No, seguramente nos van a aplaudir porque bonitos traemos nuestros hijos bien vestiditos y mira, todos están súper bañaditos y todos con las uñas recortadas y entonces sí, qué mujer tan impresionante, ¿verdad? Que a su esposo lo tiene bien vestido, guapo y además se tiene que poner cada vez más hermosa para que el esposo no la vaya a dejar y no la engañe. Y entonces, ante todo eso, por supuesto que estamos estresadas y nos sentimos poco valoradas, pero aquí lo importante es que no busquemos el valor allá afuera, la valoración allá afuera, que empecemos a conocernos para recalibrar y darnos cuenta cuando estamos queriendo cumplir en espacios que no nos corresponden, cuando las estructuras nos están exprimiendo en lugar de que nos permitan florecer, cuando incluso ciertos aspectos sutiles en la manera como nos movemos en nuestras relaciones adultas, ¿verdad? De pareja con nuestro hermano o con varones, muchas veces nos colocamos en ese lugar desde lo subconsciente, ¿no? Desde un espacio en que no nos damos cuenta que nos estamos colocando en ese lugar y que hacemos de menos lo que estamos haciendo. Es importante que podamos observarlo, no para que encontremos enemigos en todos los hombres que hay alrededor, sino para que podamos empezar a traerlo y a negociarlo y que podamos también hacerlo completamente válido por nosotras mismas y poder visibilizarlo, ¿verdad? No tiene que ser desde una ira, desde una lucha constante, no tiene que ser entonces ahora todas vamos a divorciarnos, em, puede ser desde otros espacios y eso hay que imaginarlo y hay que acuerparlo desde nuestras propias narrativas.
Estos sistemas los podemos empezar a cambiar desde honrar nuestra propia narrativa, desde darnos cuenta cómo poco a poco necesitamos empezar a movernos, a validarnos, entrar en esa cultura del autocuidado y ese es el siguiente eje, ¿verdad? Darnos cuenta que si recogemos todos esos recursos que tenemos desperdigados para salvar al esposo, al hermano que ya tiene 40 y tantos años y sigue viviendo con los papás, ¿verdad? A la familia, a la mamá, a la tía, etcétera, etcétera, etcétera. Si recogemos esos recursos y no quiere decir que ya no nos hagamos cargo de la parte que nos corresponde o que elegimos, ¿verdad? Responder, responsabilizarnos, la parte, la porción que nos toca. Pero sí que si retiramos toda la responsabilidad, porque pensamos que tenemos el 100% de responsabilidad, recogemos esos recursos de tiempo, de energía y muchas veces de dinero, nos vamos a dar cuenta que sí nos queda mucho tiempo para emprender, mucho tiempo, mucha energía y dinero para poder emprender, para poder honrar nuestros talentos, nuestra creatividad, para poder honrar la promesa que nos hemos hecho a nosotras mismas de florecer en esta vida. El siguiente eje va pegado, ¿verdad? Y tiene que ver con la cultura del autocuidado. El autocuidado no es el skincare, no es darme un baño con flores, no es comprarme una proteína súper cara para poder, no es, puede ser parte, pero no es eso solamente, no es el consumismo. El autocuidado tiene que ver con mis necesidades, proveer lo que yo necesito, proveerme lo que yo necesito, darme cuenta de mi emocionalidad, proveerme de inteligencia emocional, ¿verdad? De recursos para la inteligencia emocional. Revisar cuáles son mis recursos internos y cómo quiero gestionarlos, cómo elijo gestionarlos, cómo muchas veces el privilegio que estoy viviendo es algo que yo me conseguí a capa y espada, que yo obtuve con muchísimo esfuerzo y que muchas veces lo estoy negociando para ver si el marido me da chance o la familia me da chance y no lo ve mal y no vaya a ser, porque entonces, cuando de verdad dejamos de negociar eso, nuestros propios recursos, y elegimos cómo queremos gestionarlos, y poco a poco vamos navegando el poner límites y sentirnos cómodas con estos límites y darnos cuenta de las personas a las que les ponemos límites o con quien ponemos límites y que se empiezan a enojar y se empiezan a alejar y que empiezan a avergonzarnos, porque esas son las personas, no esta frase, que se ven beneficiadas por esa falta de límites. En las personas que de verdad nos aman, con las que vamos a poder construir vínculos afectivos, amorosos, genuinos, que se sostienen a lo largo del tiempo, van a honrar nuestros límites, los van a honrar, los van a ver como una posibilidad. No van a pensar, es que estás exagerando, es que ya sé que entonces yo soy un mal padre o yo soy un mal hermano. No te van a decir eso. Y lo importante aquí no es blanco o negro, ¿verdad? Me separo completamente. Entonces, no, lo podemos traer al espacio y podemos negociar cómo lo gestionamos y cómo lo gestiona este espacio compartido, ¿verdad? No negociar nuestros límites. Nuestros límites son nuestros límites y por algo los estamos colocando para no sentirnos cansadas ni agotadas. Y cuando los empezamos a colocar, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucha energía para emprender, para descansar, para gozar, para cuidar lo que amamos genuinamente. Y que las personas que honran eso y que nos quieren y nos aman se van a quedar a nuestro lado y van a ser parte también de ese ecosistema que respira y no que nos asfixia. Entonces, poder entrar en ese espacio de autocuidado, poder empezar a cuidar nuestros recursos, darnos cuenta cuáles son nuestros recursos, en dónde están invertidos, en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, en dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, nuestra energía, y eso cómo beneficia a todo el mundo menos a nosotras, cómo a nosotras nos está dejando depletadas, cansadas, ansiosas. Ahí, reasignando esos recursos, es como poco a poco entramos en el verdadero autocuidado. Y cuando estamos en un genuino autocuidado, dar
no nos parece agotador. Al contrario, podemos dar y podemos sentirnos todavía como una fuente infinita de energía, pero también podemos elegir no dar y sentirnos contentas con ello. No que muchas veces no damos porque ya no tenemos que dar, porque ya nos depletamos completamente y ahí es cuando ya no damos, ¿verdad? Pero si tuviéramos un poquito, un 10% igual lo daríamos. Y aquí el punto es como desde ese lugar genuino de autocuidado, que igual es una cosa que yo no quiero romantizar nada de esto, ¿verdad? Yo no quiero ser esa espiritualidad, esa cuenta rosa del Instagram en donde autocuidado es que me pongo una corona de flores en la cabeza y danzo y no es cierto. El autocuidado es mucho más complejo que eso, es algo que tenemos que explorar, es algo que tenemos que autoindagar y que cuando lo tenemos, somos una fuente infinita creativa. El último eje tiene que ver con entrar en ese autocuidado, entrar en esos objetivos reales alineados con el propósito, poner límites, obtener un buen manejo de nuestro tiempo, ¿verdad? Gestionar adecuadamente nuestro tiempo, nutrir la atención plena. Eh, Eso y poder permitirnos cultivar un sentido de comunidad como ejes que nos permiten observar el dinero como algo que hace posible los verdaderos lujos de la vida, no como que el objetivo es el dinero, sino el dinero como algo que está para hacer posible los verdaderos lujos de la vida, que es entonces a donde llevo ese autocuidado, a la creación, al descanso, a poder tomar el tiempo que yo quiera para peinar a mi hija y yo sé que me voy a tardar 30 minutos y no me importa porque no tengo un jefe que me esté presionando o que me estén llamando por teléfono porque tengo que ir y hacer y presentarme o porque porque me quieren entrevistar en un canal y me quieren que yo haga una cápsula y entonces eso va a promover más cosas de lo que yo hago y tengo que estar a las 5 de la mañana en no sé dónde. Esas cosas que yo no estoy diciendo que esté mal, pero no para todas hace sentido. No para todas hace sentido. Yo mil veces prefiero que mi lujo, que el dinero hace posible y mi emprendimiento hace posible, es que yo pueda estar frente a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Eh, Agradeciendo que tuvo un premio, presentó un proyecto en la escuela y que me pueda ver que estoy ahí, que estoy presente. O, por ejemplo, tomarme todo el tiempo del mundo para trenzar el cabello de mi hija o poder decidir, hoy no trabajo, o trabajo más noche, o me levanto a trabajar, o incluso decir, bueno, sé que esta semana va a estar súper intensa y lo que voy a hacer es que me voy a regalar una tabla de quesos y una tabla con até y con frutas ricas. Y entonces, al final de mi jornada de esta semana que va a ser tan intensa, me la voy a obsequiar. Y tampoco tiene que ser algo carísimo, ¿verdad? Entonces, los verdaderos lujos de la vida son justo las cosas que no puede comprar el dinero. Y el dinero está ahí para hacerlo posible. Y muchas mujeres nos estamos dando cuenta de eso. Por eso a veces pensamos que no queremos emprender, porque en realidad no queremos dinero. Pero si observamos lo que en verdad queremos, esos lujos de la vida, esa manera en cómo nos asentamos en esa energía, el manejo de nuestros recursos, lo que nos da permiso o no, de lo que nos autorizamos o no internamente, nos vamos a dar cuenta que el dinero es un medio para poder hacer posible esos verdaderos lujos de la vida. Si tu deseo es caminar durante 9 meses conmigo, honrando tus dones, tus talentos, para decantar en una propuesta de emprendimiento o proyecto creativo, sin duda, la flor del servicio es para ti.